Haces todo lo que dicen los libros de autoayuda, pero la gente sigue alejándose de ti como si fueras un comercial de 30 segundos sin botón de omitir. Es posible que tus supuestos buenos modales o tu exceso de ganas de agradar sean precisamente lo que te hace ver como un bicho raro frente a los demás. Si no corriges estos tics sociales, terminarás siendo el tipo que solo invitan a las fiestas por pura lástima o peor aún, el que nunca se entera de que hubo una fiesta. Hoy vamos a diseccionar los hábitos que te hacen ver poco atractivo y cómo reemplazarlos por una personalidad que no grite desesperadamente por un poco de validación ajena. Empecemos con el primer hábito que te hace ver como un robot defectuoso, mientras intentas desesperadamente encajar en una conversación normal. Número 1. La sonrisa perpetua de maniquí es ese gesto tenso que usas para agradar, pero que en realidad te hace ver como un robot con un cortocircuito interno. Cuando sonríes sin una razón real, tu cerebro envía una señal de sumisión extrema, porque parece que estás pidiendo permiso para ocupar un espacio en la habitación. Es el equivalente social a ponerle una cara feliz a un accidente de tráfico. Resulta incómodo para los demás porque no saben si está feliz o sufriendo un colapso. La solución es simple. Deja que tu rostro descanse en una expresión neutral y reserva tu sonrisa para los momentos donde realmente algo te cause gracia o conexión. Ahora que ya no pareces una estatua de cera, debemos hablar de cómo tus palabras pueden estar alejando a las personas sin que te des cuenta. Muchos creen que sonreír sin parar los hace amigables, pero en realidad proyectan la calidez de un recepcionista de hotel embrujado que oculta algo. Esta máscara de felicidad constante es un mecanismo de defensa porque tienes miedo de que tu rostro neutral parezca una invitación al conflicto. Cuando tu expresión no cambia según el contexto, la gente deja de confiar en ti porque pareces un robot programado para agradar a toda costa. La solución es simple. Deja que tu cara descanse y reserva esa sonrisa para los momentos que realmente merecen una celebración genuina. Pero si crees que una cara rígida es tu único problema, espera a ver cómo tus palabras pueden secuestrar una habitación entera sin permiso. Sonreír sin motivo real te hace parecer un maniquí de rebajas que oculta un secreto oscuro, porque la gente detecta la falsedad a kilómetros de distancia. Cuando tu rostro está congelado en una mueca de alegría forzada, tu interlocutor siente que estás tratando de venderle algo o que simplemente no eres de este planeta. Esta máscara de felicidad constante genera desconfianza inmediata porque nadie confía en alguien que parece incapaz de sentir una pizca de frustración humana. La solución es simple pero aterradora para los inseguros. Debes permitir que tu cara descanse y solo regalar esa sonrisa cuando algo realmente lo merezca. Al convertir tu gesto en una recompensa, recuperas tu valor social y dejas de parecer alguien que pide permiso por el simple hecho de respirar. Esa sonrisa de plástico no engaña a nadie porque tu cerebro detecta la falsedad como si fuera un billete de 3 euros impreso en casa. Cuando sonríes por miedo a la atención social, le estás diciendo al mundo que eres una presa fácil esperando que alguien tome el mando. Prueba a relajar la mandíbula y guarda tu sonrisa para los momentos que realmente lo merezcan, convirtiéndola en un premio valioso y no en basura. Número 2. El síndrome del yo también, donde cada historia ajena es solo una pista de aterrizaje para que tú hables de tu propia vida. Interrumpir con una anécdota propia no te hace empático, te hace ver como un narcisista que no soporta estar 5 segundos fuera del foco. El mecanismo del síndrome del yo también funciona como un secuestro emocional donde robas el micrófono ajeno para hablar de tus propias hazañas mediocres. Crees que estás conectando porque compartes una experiencia similar, pero en realidad pareces un competidor desesperado que no soporta ver a otros siendo el centro de atención. Este hábito nace de una inseguridad profunda que te obliga a validar tu existencia cada vez que alguien cuenta una anécdota interesante en el grupo. Es como asistir a un funeral ajeno y quejarte de que tus zapatos te aprietan más que el ataúd al difunto, rompiendo toda empatía posible. Para dejar de ser ese bicho raro egocéntrico, necesitas aprender a cerrar la boca y abrir los oídos antes de que la gente empiece a evitarte. El problema real es que tu cerebro cree que está conectando mientras tu boca está secuestrando la historia de los demás con un egoísmo disfrazado de empatía. Cuando alguien cuenta un logro y tú respondes con un yo también hice eso, pero mejor, estás enviando una señal de inseguridad que espanta a cualquiera. Es como si estuvieras en una competencia invisible donde el premio es ser el centro de atención, aunque el costo sea que nadie quiera volver a hablarte. Esta necesidad de validación constante crea un vacío social porque la gente siente que no estás escuchando, sino simplemente esperando tu turno para brillar. Para dejar de ser ese bicho raro que agota a los demás, debemos identificar los errores específicos que cometemos al intentar parecer interesantes sin éxito. El problema real aparece cuando tu cerebro interpreta la conversación ajena como una señal de salida para empezar tu propia carrera de obstáculos personales. Si alguien te cuenta que le duele la cabeza y tú respondes que a ti te operaron del cerebro ayer, no estás conectando, estás compitiendo. Esta necesidad de igualar o superar la historia del otro crea una barrera invisible que te hace ver como alguien desesperado por atención constante.
La gente se aleja porque siente que sus palabras son solo el combustible para que tú sigas hablando de tu tema favorito que eres tú mismo. Para dejar de ser el bicho raro de la sala, primero debes aprender a cerrar el micrófono interno antes de que los demás decidan apagarte. Cuando robas el protagonismo con tus historias, solo logras que los demás sientan que estás compitiendo en un torneo de tragedias donde nadie pidió participar. Número 3. Postura de esperando el golpe, porque caminar encogido le dice al mundo que tienes miedo de ocupar el espacio que te corresponde por derecho. Tus hombros caídos y tu mirada al suelo son una invitación abierta para que los demás te ignoren o te traten como un mueble invisible en la habitación. Es irónico que intentando pasar desapercibido para evitar el juicio, termines llamando la atención por proyectar la energía de alguien que acaba de cometer un crimen. Esta falta de presencia física se traduce rápidamente en una debilidad verbal que te hace pedir perdón incluso por el aire que estás respirando. Tu cuerpo comunica que eres una presa fácil cuando caminas encogido porque parece que estás pidiendo permiso para ocupar un espacio que ya te pertenece. Esos microgestos de sumisión son como llevar un cartel invisible que invita a los demás a ignorar tus ideas antes de que abras la boca. Muchos creen que verse inofensivo es ser educado, pero en realidad solo proyectas una falta de respeto propio que resulta incómoda para el resto del mundo. La consecuencia es que terminas siendo el espectador de tu propia vida, mientras otros toman las decisiones importantes, porque tu postura dice que no quieres molestar. Para dejar de ser la sombra de la habitación necesitamos un método práctico que transforme ese lenguaje corporal de derrota en una presencia que exija respeto. Tu cuerpo comunica más que tus palabras, porque los gestos de sumisión envían una señal directa de que no te respetas ni a ti mismo. Caminar encogido como si estuvieras pidiendo permiso para ocupar espacio te hace ver como alguien que siempre espera un regaño de la vida. El error común es creer que ser pequeño te hace inofensivo, pero en realidad solo te hace invisible para las oportunidades y el respeto ajeno. Cuando escondes las manos o evitas el contacto visual, tu cerebro le dice al mundo que tienes algo que ocultar o que tienes miedo. Corregir esto requiere más que solo pararse derecho. Necesitas dejar de pedir perdón por el simple hecho de estar presente en la habitación. Tu cuerpo comunica miedo cuando te encoges porque parece que estás pidiendo permiso para ocupar un espacio que ya es tuyo por derecho propio. Esa postura defensiva no te protege del juicio ajeno, sino que le confirma a todo el mundo que te sientes inferior antes de decir hola. Imagina que tienes un hilo invisible tirando de tu coronilla hacia el cielo mientras tus hombros caen relajados como si no tuvieras deudas. Cuando dejas de esconderte en tu propio cuerpo, la gente empieza a escucharte, porque tu presencia ya no que quieres huir del lugar. Número 4. Disculpas por existir, porque pedir perdón por cosas que no controlas destruye tu autoridad y te hace ver como un estorbo andante. Para dejar de pedir perdón por existir, debes entender que tu presencia no es un error que requiere constante mantenimiento o disculpas innecesarias. Si alguien choca contigo en el pasillo y tú pides perdón automáticamente, estás enviando la señal de que tu espacio personal no tiene valor real. Cambia ese hábito hoy mismo sustituyendo el lo siento por un gracias, porque agradecer a los demás proyecta mucha más confianza que disculparse. En lugar de decir perdón por tardar, di gracias por esperarme y verás cómo la dinámica cambia de lástima a respeto mutuo de inmediato. Este pequeño reencuadre mental te prepara para el siguiente nivel de calibración social, donde aprenderás a manejar tu mirada sin parecer un acosador. Para dejar de pedir perdón por existir, necesitas cambiar tu vocabulario reactivo por uno que reconozca el valor de los demás sin pisotear el tuyo. En lugar de decir lo siento por llegar tarde, prueba diciendo gracias por esperarme porque eso transforma tu error en un cumplido hacia la paciencia del otro. Cuando alguien te corrija, evita la disculpa automática y opta por un gracias por la observación que proyecta una mentalidad de crecimiento en lugar de una de víctima. Pedir perdón por cosas que no controlas, como el clima o el tráfico, te hace ver como si fueras el dueño de todas las desgracias del universo. Al limpiar tu lenguaje de disculpas innecesarias, preparas el terreno para ajustar otro hábito que suele incomodar a los demás sin que te des cuenta. Para dejar de pedir perdón por existir, debes entender que tu presencia no es una molestia sino una contribución valiosa para el grupo. Sustituye ese lo siento automático por un gracias por esperar, porque así transformas tu error en un reconocimiento hacia la paciencia ajena. Cuando sientas que vas a disculparte por algo trivial, muerde tu lengua y simplemente haz una para recuperar tu centro y autoridad. Pedir perdón por el clima o por el tráfico es como intentar disculparse con una pared porque solo te hace ver desesperado por aprobación. Ahora que ya no te disculpas por respirar, es momento de ajustar esa mirada que hace que la gente quiera llamar a la policía. Sustituye cada disculpa innecesaria por un agradecimiento genuino, porque eso cambia tu energía de alguien que pide permiso a alguien que aporta valor real. Pedir perdón por el clima o por ocupar un asiento es como anunciar que tu presencia es un error de fábrica que el universo olvidó corregir. Número 5. El contacto visual de acosador, porque mirar fijamente sin parpadear no te hace ver poderoso sino como un depredador que olvidó cómo ser humano.
La mirada debe ser un puente de conexión y no un interrogatorio policial donde la otra persona siente que estás escaneando sus pecados más profundos. Aprende a desviar la vista de forma natural cada pocos segundos para que el ambiente se sienta relajado mientras mantienes tu atención en la conversación. Si mantienes la mirada fija, como si estuvieras intentando hipnotizar a una piedra, la gente sentirá que estás analizando sus pecados en lugar de escucharlos. El contacto visual saludable es como un baile donde miras para conectar, pero desvías la vista para dejar que la otra persona respire aire puro. Cuando rompes el contacto visual de forma natural mientras piensas una respuesta, proyectas inteligencia en lugar de parecer un software que se quedó congelado. Prueba la regla del 70-30 donde miras a los ojos la mayor parte del tiempo, pero permites que tu mirada explore el entorno brevemente. Ahora que hemos desmantelado estos 5 comportamientos extraños, es momento de unir las piezas para que tu presencia deje de ser un misterio incómodo. Mantener la mirada fija sin parpadear no te hace ver dominante, sino como un depredador que acaba de encontrar su almuerzo en medio de la oficina. Tu interlocutor empezará a buscar las salidas de emergencia si siente que tus ojos están intentando escanear su código genético durante una charla casual. La mirada social saludable es como un baile donde te conectas por unos segundos y luego desvías la atención hacia un objeto cercano para liberar presión. Cuando aprendes a calibrar tu intensidad visual, dejas de ser la persona que asusta a los extraños y te conviertes en alguien que proyecta calma. Ahora que hemos desmantelado estos comportamientos extraños, es momento de unir todas las piezas para que tu presencia sea magnética y no aterradora. Mantener la mirada fija sin parpadear no te hace ver más dominante porque en realidad pareces un depredador analizando su próximo almuerzo. Para conectar de verdad, debes permitir que tus ojos descansen de vez en cuando, porque nadie quiere sentir que lo están escaneando en busca de fallos. Si sigues forzando el contacto visual como si fuera un duelo a muerte, terminarás asustando hasta tu propia sombra durante las reuniones. Ajusta el ritmo de tu mirada para que sea un baile natural donde la otra persona se sienta escuchada y no simplemente observada bajo un microscopio. Dominar estos pequeños gestos es la diferencia entre ser el alma de la fiesta o el motivo por el cual la gente decide irse temprano. Ser atractivo no se trata de tener un rostro tallado por los dioses, sino de dejar de emitir señales constantes de desesperación y falta de calibración social. Elige ahora mismo uno de estos hábitos que identificaste y durante las próximas 24 horas haz exactamente lo contrario cada vez que sientas el impulso de repetirlo. Recuerda que nadie nace siendo un bicho raro, simplemente somos expertos en practicar comportamientos que nos hacen ver como si estuviéramos en una audición constante para un papel que nadie pidió. Al final del día, la verdadera confianza aparece cuando dejas de pedir permiso por ocupar un espacio en el mundo y empiezas a habitarlo con naturalidad. Deja de ser el comercial que todos quieren omitir y conviértete en la persona que todos quieren escuchar porque su presencia no por atención,